En este episodio, te invito a reflexionar y conocer cómo funciona nuestro cerebro en relación al comportamiento. Y cómo podemos ser influenciados, o influenciar y persuadir a los demás, para el logro de nuestros objetivos, demostrando cómo la neurociencia y la psicología, a través de numerosos estudios, han podido revelar esta valiosa información que queremos compartirte. Veamos de qué se trata. Comenzaremos detallando algunas técnicas neurocientíficas estudiadas para influenciar a las personas. Estímulos emocionales. La neurociencia ha demostrado que las emociones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones y el comportamiento humano. Como dijo Antonio Damasio, neurólogo y profesor de neurociencia. Las emociones no interfieren en la racionalidad, son un componente necesario de ella. En su trabajo sobre el papel de las emociones en la toma de decisiones, ha destacado que las emociones son una parte esencial de nuestra racionalidad. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una decisión, como comprar un producto, nuestras emociones pueden influir en nuestra elección más de lo que pensamos. Si un producto nos hace sentir emocionalmente bien, es más probable que lo compremos. Principio de la reciprocidad. Este principio, nombrado por Robert Cialdini, psicólogo social y autor de Influencia, la psicología de la persuasión, describe cómo el principio de reciprocidad puede ser explotado para influir en otros. Se basa en la idea de que las personas se sienten obligadas a devolver un favor cuando se les ha hecho uno. La neurociencia sugiere que este impulso está arraigado en nuestro cerebro y puede ser explotado para influir en el comportamiento. Por ejemplo, cuando una persona recibe un regalo gratuito, el área del cerebro asociada con la gratitud se activa, lo que puede llevar a esa persona a sentirse obligada a realizar un favor a cambio. Principio de escasez. La percepción de escasez activa áreas del cerebro asociadas con la toma de decisiones, la motivación y el deseo de adquirir algo. Como señala Dan Ariely, profesor de psicología y economía conductual. Cuando algo está en peligro de desaparecer, somos más propensos a quererlo. En su trabajo sobre la irracionalidad predecible, ha demostrado cómo la percepción de escasez puede influir en nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando se nos informa de que un producto está disponible en cantidades limitadas, nuestro cerebro interpreta esto como una señal de que el producto es valioso y deseable, lo que aumenta nuestro deseo de adquirirlo. Del mismo modo ocurre en los comerciales de televisión, ofreciendo productos, destacando que quedan pocas unidades o que son las últimas unidades, generando en el espectador la urgencia de adquirir el producto cuanto antes, para evitar que éste se acabe antes de tiempo. Principio de autoridad. Stanley Milgram, psicólogo famoso por sus experimentos sobre obediencia a la autoridad, demostró cómo las personas pueden ser influenciadas por figuras de autoridad. Esto ha sido demostrado por la neurociencia, la cual ha identificado áreas del cerebro asociadas con la obediencia y el respeto a la autoridad cuando la persona recibe información de alguna figura importante o con gran presencia. Por ejemplo, cuando una figura de autoridad emite una orden, el área del cerebro asociada con la obediencia se activa, lo que puede llevar a las personas a seguir la orden incluso si contradice sus propios valores. Esta irracional conducta podría explicarse de acuerdo al estudio denominado ¿Por qué incumple?, del catedrático de la Universidad Miguel Hernández y director del Instituto Crimina, Fernando Miró, quien afirma que, aunque se tiene la creencia de que las normas de tráfico se cumplen por miedo a la sanción, esto está mucho más relacionado con la existencia de modelos sociales de conductas adecuadas y con las propias convicciones morales acerca de lo que está bien y lo que está mal, más que con el miedo al castigo. Por lo tanto, el comportamiento que vemos repetido en los demás
especialmente en nuestro grupo cercano, y si nos parece justo o no su incumplimiento y su castigo, son mucho más importantes que el castigo en sí. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿puede cualquier ser humano cometer los más atroces crímenes contra la humanidad solo por obediencia a la autoridad? Es una pregunta que muchos académicos se han preguntado a lo largo del siglo XX. Sobre todo, después de presenciar crímenes masivos contra la humanidad como los campos de exterminio del Tercer Reich o las guerras entre potencias económicas. Circunstancias límite en que la violencia y la muerte eran percibidas con indiferencia por una parte importante de la población. De hecho, han sido un buen puñado los investigadores que han dado un paso más allá y han tratado de encontrar las claves psicológicas que explican por qué, en determinadas circunstancias, los seres humanos somos capaces de transgredir nuestros valores morales. Stanley Milgram fue un psicólogo de la Universidad de Yale, y fue quien llevó en el año de 1961 uno de los estudios más controvertidos y debatidos de la historia de la psicología. Una investigación que llevó a la humanidad a un territorio desconocido y peligroso, donde los límites entre la moralidad y la obediencia se difuminaron, hasta desaparecer por completo. Mediante una serie de experimentos, cuya finalidad era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores y su conciencia. Reclutó a un total de 40 participantes por correo y por anuncio en el periódico, en el cual se les invitaba a formar parte de un experimento sobre memoria y el aprendizaje, donde se les pagaría una cifra de $4, equivalente a unos 28 actuales, asegurándoles que conservarían el pago, independientemente de lo que pasará después de su llegada. El experimento involucró a 3 roles: el maestro, que sería el participante; el aprendiz, que sería un cómplice de los investigadores; y el experimentador, que sería parte de los investigadores y haría el papel de ser la figura de autoridad. Aquí el único personaje que no sabe que todo es un experimento es el maestro. Entonces, el maestro fue instruido para administrar descargas eléctricas al aprendiz cada vez que respondía incorrectamente a una pregunta en un supuesto test de memoria. En realidad, las descargas eléctricas eran falsas y el aprendiz simulaba dolor y malestar cada vez que recibía una descarga. El hallazgo más impactante del experimento fue que la gran mayoría de los participantes, quienes tenían la tarea de evaluar como maestros a los aprendices, que actuaban fingiendo dolor, mostraban signos de angustia pero continuaron administrando las descargas eléctricas al aprendiz, hasta el nivel más alto en el panel de control, siguiendo las órdenes del experimentador, quien era la autoridad. Aunque algunos participantes expresaron dudas y malestar, pocos se negaron a seguir las órdenes. Este estudio reveló la tendencia de las personas a obedecer a figuras de autoridad, incluso cuando sus acciones pueden causar daño a otros. Milgram concluyó que la obediencia ciega a la autoridad es un aspecto fundamental de la naturaleza humana y puede explicar, en parte, comportamientos atroces en situaciones como la guerra o los regímenes totalitarios. Sin embargo, también señaló la importancia de la responsabilidad individual y la resistencia a la autoridad injusta. Principio de consenso social. Descrito por Robert Cialdini, psicólogo social conocido por su investigación sobre los principios de persuasión, uno de los cuales es el principio del consenso social. Este principio se refiere a la tendencia de las personas a verse influenciadas por el comportamiento y las acciones de los demás en situaciones sociales. A través de sus estudios, Cialdini ha explorado cómo el consenso social puede ser utilizado para influir en el comportamiento humano. La neurociencia sugiere que este fenómeno se debe a la presión social y a nuestro deseo de pertenecer al grupo. Uno de los estudios clásicos de Cialdini
relacionado con el principio del consenso social, es el experimento de Hotel Toallas. En este estudio, los investigadores colocaron carteles en los baños de diferentes habitaciones de un hotel, informando a los huéspedes sobre la importancia de reutilizar las toallas para ayudar al medio ambiente. Sin embargo, en algunas habitaciones, el cartel también incluía información sobre el comportamiento de los huéspedes anteriores en esa misma habitación, indicando que la mayoría de ellos habían optado por reutilizar sus toallas. Los resultados mostraron que los huéspedes eran significativamente más propensos a reutilizar las toallas, cuando se les informaba sobre el comportamiento de los huéspedes anteriores en esa habitación, en comparación con aquellos que solo recibieron el mensaje estándar sobre la importancia del medio ambiente. De esta manera, cuando se nos muestra que otros ya han realizado una determinada acción como comprar un producto, nuestro cerebro interpreta esto como una señal de que esa acción es aceptable y deseable, lo que aumenta nuestra probabilidad de seguirla, siendo más propensos a imitarla para ajustarnos al comportamiento del grupo. Además del experimento de Hotel Toallas, Cialdini ha realizado una amplia investigación sobre otros aspectos del principio del consenso social, incluyendo cómo el comportamiento de los demás puede influir en nuestras decisiones de compra, nuestras opiniones políticas y nuestra adopción de comportamientos saludables. Es cierto que si nos fijamos un poco, parece que este mecanismo de pensamiento nos ayuda a tomar decisiones sin necesidad de considerar muchos más datos adicionales. Es decir, la validación social funciona como heurístico, como un atajo que nuestro cerebro usa para tomar decisiones, sin calentarnos demasiado la cabeza. Efectivamente es así. La mayoría de veces, lo que hace mucha gente, puede ser lo más acertado para nosotros, pero otras veces no tiene por qué serlo. El problema es que de una u otra forma, probablemente nos veremos inconscientemente influenciados por este mecanismo sin apenas percatarnos, y esto repercutirá en nuestro juicio final, para bien o para mal. Y por lo tanto, es perentorio conocer su existencia si queremos tomar buenas decisiones en la vida, para nosotros, para nuestra familia o para nuestras organizaciones. En relación a esta premisa, es donde surge el concepto de las masas se equivocan. Puesto que es un tema fascinante y complejo, que ha sido objeto de debate en la psicología social, la sociología y la ciencia política. Este concepto sugiere que cuando las personas actúan en grupo, pueden tomar decisiones o adoptar comportamientos que no reflejan necesariamente las decisiones o comportamientos que tomarían individualmente. Como se indica en el estudio de psicología de las masas de Gustave Le Bon. En su trabajo influyente en el campo de la psicología social y la sociología, publicado por primera vez en 1895 con el título Psicología de las multitudes. El libro de Le Bon explora el comportamiento de las personas cuando están reunidas en grandes grupos o multitudes. Le Bon argumenta que cuando las personas se unen en una multitud, experimentan un cambio psicológico que las hace más propensas a actuar de manera emocional, irracional y a menudo destructiva. Este cambio se debe a varios factores, según Le Bon. El primer factor lo denomina anonimato y pérdida de individualidad. Y explica que, en una multitud, las personas pueden sentirse menos responsables de sus acciones y más protegidas por el anonimato que proporciona el grupo. Debido a que en grupos grandes, existe la tendencia a que cada individuo sienta menos responsabilidad personal por sus acciones, ya que asumen que otros también comparten la responsabilidad. Esto puede llevar a comportamientos arriesgados o destructivos que no tomarían individualmente. El segundo factor sería el contagio emocional, indicando que las emociones se propagan rápidamente en una multitud, y las personas tienden a imitar y contagiarse de las emociones de los demás, lo que puede llevar a comportamientos extremos o irracionales debido a que existe la tendencia a la polarización.
donde las opiniones extremas se vuelven más extremas y las opiniones moderadas se vuelven más extremas. Esto puede llevar a que las decisiones del grupo se vuelvan más extremas o radicales de lo que serían individualmente, lo que puede resultar en errores de juicio. Como tercer factor tenemos la sugestibilidad. En cuanto a este, indica que las personas en una multitud son más susceptibles a la influencia de líderes carismáticos o a las ideas dominantes del grupo, lo que puede llevar a la adopción de creencias o comportamientos sin cuestionarlos críticamente. Esto puede resultar en errores de juicio colectivo. El cuarto y último factor lo denomina reducción del control consciente. En una multitud, las personas pueden perder parte de su capacidad de razonamiento crítico y autocontrol, lo que puede llevar a actos impulsivos o violentos. Esto ocurre cuando las personas están rodeadas por un grupo que comparte una opinión o comportamiento particular. Pueden sentir presión para conformarse con las normas del grupo, incluso si personalmente no están de acuerdo. Esto puede llevar a que las personas se equivoquen al adoptar una posición o acción que no refleja sus verdaderas creencias o valores. El libro de Le Bon sigue siendo una obra influyente que ha contribuido a nuestra comprensión del comportamiento colectivo. Su trabajo ha inspirado a muchos otros investigadores en el campo de la psicología social y la sociología a explorar cómo las personas actúan y piensan cuando están reunidas en grupos, argumentando que las multitudes emiten juicios que se les imponen y no juicios adoptados después de una discusión. Las multitudes poseen cualidades ordinarias y comunes, pero no pueden realizar actos que requieran una gran inteligencia. En las multitudes, es la estupidez y no el ingenio lo que se acumula. Podemos decir que el concepto de "las masas se equivocan" sugiere que cuando las personas actúan en grupo, pueden tomar decisiones o adoptar comportamientos que no reflejan necesariamente sus verdaderas creencias o valores. Esta idea destaca la importancia de la influencia social y la dinámica de grupo en el comportamiento humano, así como la necesidad de reflexionar sobre cómo las decisiones colectivas pueden ser influenciadas y potencialmente distorsionadas por estos factores. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la neurociencia y la psicología pueden ser utilizadas para influenciar en los demás. Espero que esta información te sea de utilidad para ampliar tu conciencia en relación al comportamiento de las personas, y puedas utilizarla en favor de los demás y en favor de ti mismo, para crear desde la conciencia y con un propósito mayor. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó esta información, suscríbete a nuestro canal y comparte.